La historia ha sido un proceso en el que el frágil mamífero humano ha ido controlando y transformando su entorno natural por varias razones: la supervivencia, luego la comodidad y después cosas más abstractas como el lujo y el arte. En últimas décadas han surgido pensamientos que retoman a la naturaleza como ideal o como brújula para la sociedad, las ideas, la política y el futuro. La pregunta es: ¿realmente la naturaleza es un ente tan benigno como se dice? Es decir, ¿la naturaleza habría de ser el último juez sobre las decisiones morales? ¿Hemos de seguir y defender algo solo porque es natural o solo porque es una creación artificial? Suena fácil responder esto cuando se pone así, pero no lo es. La complejidad del tema está inserta en las raíces del pensamiento de cada ser humano. De forma casi invisible y sutil, está en todos lados. Solo pensemos que la naturaleza ha sido la primera autoridad irresistible que conoció la humanidad, de forma que cada pueblo forjó mucho de su identidad basándose en las limitaciones naturales de su entorno y de su propio ser. A hoy día, a pesar de la increíble sofisticación tecnológica, la humanidad no ha podido evitar seguir imitando los diseños de la naturaleza, no solo para con sus artilugios, sino también para con sus filosofías. Si se rechazara por completo toda nación surgida de lo natural, la humanidad se perdería y no tendría noción alguna de a dónde ir exactamente o qué es ser. Esto, claro, porque mucho de nuestro comportamiento depende de nuestra naturaleza, también llamada biología, y de las condiciones naturales y no naturales de nuestro entorno. Aquí entendemos como lo natural aquello que no es artificial o no ha sido alterado por artificio humano. En otras palabras, la fruta cosechada por seres humanos, las grandes plantaciones y otras cosas más no son naturales. Aunque sean de semillas orgánicas, no son naturales porque no han sido hechas por la naturaleza. Obedecen a una necesidad y voluntad humana. ¿Estos argumentos son acaso una victoria para el mundo natural y por tanto tendríamos que regresar a las cavernas? No. Mucho de toda esa ambigüedad llamada humanidad es netamente artificial. Las palabras, el lenguaje, el aprecio a la vida, la piedad, el arte, etc. son conceptos meramente artificiales. No están insertos en la naturaleza, de hecho no existe ni siquiera la idea de concepto. Aquí podría salir el argumento de que la pobreza, los conflictos bélicos y otras tantas cuestiones muy terribles, como otros varios males, son netamente exclusivos de la humanidad. Y sí, muchos males son exclusivos de la misma, pero la naturaleza no es ni de lejos bondadosa, no es exactamente sabia, así en el sentido humano, no es para nada benefactora de la humanidad, y mucho menos le importa el último gran mito de Occidente, el individuo. A diferencia de lo que algunos grupos creen, los actos que algunos animales hacen con especímenes de sus propias especies pueden ser tan terribles que incluso es difícil imaginar. La naturaleza puede sonar a paz a simple vista, puede verse como un escenario hermoso y bello, pero es brutal. Las grandes mortandades son comunes y los animales como los insectos se consumen unos a otros sin parar, de una forma bastante rutinaria, teniendo cosas tan increíblemente perturbadoras para la mente humana como zombies, entre comillas, causados por el hongo Cordyceps, cosas que si pudiese sufrirlas un ser humano horrorizarían a todo el mundo. Por otro lado, las mayores extinciones ocurrieron mucho antes de que existiera el primer Homo sapiens. Esto porque la existencia es incierta para la vida. No existe evidencia alguna de que la vida tenga alguna garantía de sobrevivir a este planeta, o ya, al cosmos. Por tanto, la muerte es un elemento integrado y fundamental de los llamados sistemas naturales. La sola existencia de un humano implica la muerte y nacimiento de innumerables microorganismos entre bacterias y células de su propio cuerpo. Ningún conflicto bélico puede equiparar a todas las bajas que se dan en el día a día de la llamada naturaleza. Hablamos también de una naturaleza donde existen los fallos genéticos, donde existen las mutaciones, las enfermedades congénitas y otras tantas cosas. Cuestiones que son tan terribles y amenazadoras que hacen que cualquier ser humano renuncie a su supuesto estado natural en pos de vivir una vida más larga o una vida con mayor calidad. Ante un escenario tan desolador, surge la tecnología, la organización y otros tantos aspectos artificiales creados por la humanidad.
los cuales le han dado el beneficio de la duda ante las grandes mortandades, aunque tampoco aseguran nada, pero le brindan más oportunidades a la humanidad que esfumarse en la noche de los tiempos como otras tantas especies. ¿Es este argumento la victoria de la artificialidad sobre la naturaleza? No. La tecnología por sí misma no necesariamente libera a la humanidad de los problemas. De hecho, esta crea también nuevos problemas. Vaya, en palabras de Enrique Nacher, a veces tener demasiado éxito a la hora de reproducirse puede llevar a una especie a su declive y luego a su final. Demasiados seres vivos en un ecosistema pueden generar su propia extinción. De la misma manera, la tecnología nos ha hecho inmunes al sistema de depredación, pero no nos ha hecho inmunes a nuestro propio éxito, a nuestra propia capacidad de consumirnos unos a otros. En el pasado, varias civilizaciones decayeron no porque fuesen extremadamente numerosas, sino porque agotaron sus recursos más básicos y más importantes en todo tipo de cuestiones. Como por ejemplo, se especula que en la isla de Pascua hubo alguna vez una próspera civilización, pero que terminaron decayendo por eliminar prácticamente todos los árboles que poseían, todos sus recursos de madera, y todo esto irónicamente en la construcción de sus célebres moais. La decadencia de una civilización por su propio éxito es un peligro latente, incluso para la sofisticación de la civilización contemporánea, sobre todo considerando que, más allá de las visiones naturales, no tiene muchas visiones claras sobre lo que es el éxito o a dónde ha de ir. De esta forma, medularmente, la humanidad ha ido tendiendo al control. Sus grandes obras y sus grandes muestras de civilización son el control de su entorno, sus recursos e incluso de otros humanos. Varios han sido los discursos políticos, sociales e incluso filosóficos a lo largo de la historia, pero la gran mayoría se han centrado en el control. Lo han usado para sus fines. De esta forma, el control se vuelve una especie de sombra de la civilización, una especie de quinta esencia. Huelga decir que no hay un límite para el control. Cada problema causado por la naturaleza se va solucionando, se va eliminando, o a veces se va atenuando o redirigiendo a otras personas con el control de variables. Uno de los tantos problemas del control recae en su capacidad de reproducir similares condiciones de verticalidad de autoridad, o de tiranía si se puede decir, como los de la naturaleza. Así puede haber sistemas en los que los individuos valen tanto como valdrían de ser hormigas en un hormiguero. Entonces, al final, no hay respuesta clara sobre si la humanidad ha de basar sus principios y sus objetivos en las condiciones naturales o si ha de crearlas basándose en sí mismo y sus interpretaciones. El asunto es claro: conocer que ni uno de los dos caminos cae en la definición de bueno, así con mayúsculas, porque bueno es una cuestión de interpretaciones y visiones morales como éticas. Lo principal es no dejarse llevar por la falacia de que lo natural es bueno o de que lo no natural es bueno solo porque sí, por mera esencia, porque bueno es un concepto estrictamente humano. Para terminar, pensemos en el siguiente ejemplo. Se discute una ley que podría ilegalizar el parto natural por considerarlo barbárico y una cadena al orden natural. Vaya, la base de la ley es buscar más libertad para el individuo. ¿Cómo podemos decidir si aquello debería o no de proseguir? Si, por ejemplo, los nacimientos hechos por ingeniería genética estandarizarían a los seres humanos y se perdería la diversidad posible en aras de evitar todos los posibles genes peligrosos y también para complacer los posibles gustos estéticos del progenitor. Se podría argumentar también que la libertad del futuro nacido estaría definida por el Estado y o por las preferencias del padre, de la madre y o del progenitor. Básicamente, una transferencia de control sin llegar nunca a una libertad real para el individuo. Ambas posturas se revelan imperfectas y muestran las limitaciones y la lucha entre el concepto de la libertad surgida del azar natural y el control de las variables dirigidas por las interpretaciones y enfoques ideológicos humanos. Eso es todo de momento.
Espero que las cuestiones presentadas en este video les sean útiles para la reflexión. Este es uno de los tantos videos de reflexiones y o opiniones que van a ir saliendo. Si te ha gustado, compártelo por favor. Por otro lado, me han mencionado que a muchos no les llegan notificaciones. Si quieres tener todas las notificaciones, si quieres tener todas las suscripciones, tienes que seleccionarlo como opción de la manera en la que se te muestra en pantalla. Así ya no te perderás ni los directos ni los videos. Se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.